del canal 990 de Simple TV al país y al mundo a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Por cierto que hoy, hacia el final del programa, no les había dicho lo que tendríamos luego de las 8. Luego de las 8 tendremos nuestra sección de salud de cada semana, cortesía de Grupo Leti. Estaremos hablando de la importancia de las nuevas tecnologías, de la imagenología, por ejemplo, para un buen diagnóstico. Pero estaremos conversando con dos de los integrantes de Call the Police, que se estará presentando este día sábado en el Eurobuilding a las 7 de la noche. Estaremos conversando con Andy Summers, el guitarrista original de la banda Police, y estaremos conversando con Joao Barón, el baterista de Call the Police, que es además el baterista de Paralamas. Dos conversaciones que vamos a poner para ustedes a eso de las 8:30 minutos de la mañana. 7:14. Bueno, lo que nos ocupa. Y es que se viene la primaria de la oposición. Comenzamos hoy el programa, de hecho, y voy a refrescar la información. El Consejo Nacional Electoral realizó este miércoles el acto de instalación de la comisión técnica que va a evaluar el posible apoyo del organismo en la elección primaria de la oposición. El presidente del CNE explicó que se trata de una reunión exploratoria. Van a escuchar las solicitudes, eso ocurrió ayer, por parte de la Comisión Nacional de Primaria para luego evaluar lo viable que pueda ser la asistencia. Es un primer evento electoral. Luego vendrá una elección presidencial para el año 2024, 2025 también será año electoral, y por eso nos pareció oportuno conversar el día de hoy con el ex rector del Consejo Nacional Electoral, quien fue miembro del equipo negociador, además en Noruega, también perteneció al equipo de negociación de la oposición en República Dominicana. Me refiero a Vicente Díaz. Vicente, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola Román, un saludo a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por atendernos. Vicente, ¿qué tendría que estar haciendo el CNE considerando la posibilidad de participar en la primaria de la oposición en 2023, pero entendiendo que ya 2024 y 2025 son años electorales? ¿Qué tendría que estar haciendo el CNE hoy? Bueno, lo primero que debería estar haciendo el CNE hoy es cumplir con un déficit que tiene con respecto al registro electoral. En Venezuela tiene tiempo que no se abre jornadas extraordinarias de registro electoral. La Constitución y la ley manda que el registro electoral sea permanente, y efectivamente es permanente. Cualquier persona puede ir a una sede del CNE en los 24 estados y actualizar sus datos o inscribirse. Pero son 24 estados y hay millones de personas que han alcanzado la mayoría de edad que no están registradas, y otros tantos que se han mudado, y eso tiene que ser actualizado. Entonces el CNE debería tener una jornada permanente con puestos de actualización de registro electoral en todo el país, en cada una de los municipios y parroquias del país, para facilitar el acceso al registro electoral de los ciudadanos que necesiten incorporarse o actualizar. Exacto, no solo, como dice el doctor Jesús María Casal, no solo en las capitales de los estados, en todos los municipios. Claro, son 335 municipios y 1,000 y pico de parroquias. Entonces, debería haber un punto de registro en cada una de las parroquias, al menos. Sobre todo porque estamos entrando ya en un ciclo electoral que se inicia pronto, y que para la oposición arranca ahorita, con las postulaciones para las primarias. Y bueno, como tú bien decías, luego viene la elección presidencial, luego viene el resto de las elecciones, porque en este bienio 24-25 se van a elegir el 100% de los cargos de elección popular en Venezuela. Entonces necesitamos que los que tienen derechos políticos puedan ejercerlos. Entonces es una labor que tiene que hacer el CNE. Y luego debería estar preparando toda su logística, que en eso el CNE es bastante acucioso. Estoy seguro que ahí no va a haber ningún inconveniente de tener toda la logística y diseño técnico y administrativo a punto, tanto para primarias como para las elecciones constitucionales. Claro. El que yo pregunte qué debería estar haciendo el CNE no significa que no lo esté haciendo. Sencillamente es la pregunta como punto de partida, entendiendo estos tres momentos electorales en estos 3 años, incluyendo 23 y 25. Pero partiendo de esa cronología, Vicente, lo primero que se viene es la primaria. El CNE tendría que responder a los requerimientos de la Comisión Nacional de Primaria. Pregunto, ¿o podría intentar también imponer sus propios criterios o condiciones? ¿Cómo se maneja esto? ¿Está la petición de la Comisión Nacional de Primaria y luego qué hace el CNE con ella? No, el CNE tiene que evaluar y de acuerdo a los requerimientos, ver cuáles de ellos puede cumplir y si está dispuesto a cumplirlos. La primaria es de quien la solicita.
La primaria del PSUV, cuando se hizo en agosto del 2021, bueno, es una primaria del PSUV. El PSUV es el que dice, mira, yo quiero la primaria con estas características. Y eligieron a sus candidatos a gobernador y a las elecciones regionales creo que fue el 8 de agosto del 2021. Y las querían con unas características. Y esas características el CNE las evalúa y establece si puede cumplirlas o no. Okay. Y si no las puede cumplir, le dice, mira, aquí no puedo. Entonces vamos a ajustarlo y ahí llegan acuerdos. Eso es lo que se hace usualmente. En este caso, en esas elecciones, por ejemplo, participaron menores de 18 años. Ellos querían que en sus elecciones internas pudiesen votar personas que tenían 16 años, de 16 años hacia arriba. Bueno, el CNE consideró eso, lo valoró, lo evaluó y dijo, bueno, sí, lo podemos hacer. Y las otras condiciones que haya puesto el PSUV, que no las conozco. En el caso de las primarias del 2012, igualmente el Consejo solicitó, la Comisión de Primaria de esa época solicitó un conjunto de cosas, y el Consejo trató de cumplir la mayoría, y aquellas que no podía cumplir le decían, mira, esto no puedo, vamos a ver, te propongo esta otra cosa, y la Comisión evalúa si le acepta o no. Entonces, lo que está haciendo en este momento, o empezar a hacer en este momento, el Consejo es, primero, analizar en general esta solicitud y los detalles que haya tenido esta solicitud ayer en esta reunión que efectuó la Comisión de Primaria con el Consejo Nacional Electoral, y luego me imagino que en los equipos técnicos que se forman vendrá el detalle, ¿no? Vendrá el detalle de lo que están solicitando y los requerimientos en concreto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Sí. Para una elección nacional se abren el 100% de los centros de votación. Claro. ¿Verdad? Ajá, esos son aproximadamente unos 14.000 centros de votación, alrededor de 40.000, entre 35 y 40.000 mesas de votación. Para una elección primaria no tiene sentido abrir eso. ¿Por qué? Porque, bueno, no participa el 100% del registro electoral. Participa, pues, el porcentaje de participación es muchísimo menor, tanto en una primaria de la oposición como en una primaria del oficialismo. Entonces, ahí se hace nucleación de centros. Y esa nucleación de centros es propuesta en primera instancia, por el proponente de la primaria. Exacto. El solicitante de la primaria dice, mira, yo quiero los centros nucleados de esta manera. Y desde el Consejo lo evalúan y dice, mira, si esto lo podemos cumplir o esto no podemos cumplir, pero te proponemos, en lugar de este sitio, en lugar de esta escuela, que está proponiendo la nucleación, te proponemos esta otra. Okay. Y entonces lo evalúan. Esa es la dinámica que empieza a partir de ahora. Si al final de cuentas la Comisión de Primaria decide hacer la elección con el CNE, como ya la ha hecho siempre la oposición en sus elecciones primarias. Hay dos solicitudes, es Vicente Díaz que nos acompaña, hay dos solicitudes que hace el doctor Jesús María Casal, que tiene, por ejemplo, entre sus titulares Mundo R, y es por una parte el registro electoral del que ya he hablado, y por otra parte la utilización de los centros de votación, pero yendo más al detalle, por ejemplo, tema cuadernos o cuadernos electrónicos, y si se van a utilizar o no captahuella, hasta un biombo o el material, el simple bolígrafo o la almohadilla para colocar la huella dactilar, eso lo pone el convocante, lo pone el CNE, ese detalle lo conoce. Es que depende de los requerimientos. Okay. Los requerimientos, si el CNE puede construir los cuadernos de votación, dependiendo de quiénes van a ser los votantes. Quien decide quiénes son los votantes es la Comisión de Primaria. Claro. La Comisión de Primaria puede decir, mira, los votantes van a ser solamente este listado que está aquí, o los votantes van a ser todos los que están inscritos en el registro electoral. Eso lo decide la Comisión de Primaria. En función de eso, le puede pedir al CNE que elabore los cuadernos de votación físicos, o puede elaborarlos la propia comisión y trabajar con su cuaderno de votación. Entonces depende del requerimiento, pero digamos que el control de la elección lo tiene
por el diseño y los requerimientos y los requisitos y la constitución de mesa y todo esto lo tiene absolutamente la Comisión de Primaria. ¿Se activa para una primaria como esta, entendiendo en este recorrido cronológico que es el primer episodio electoral en este año 2023, el apoyo, por ejemplo, del Plan República u otra forma de resguardo y de seguridad? Bueno, tiene que activarse algún mecanismo de seguridad, porque recordemos que todo lo que involucra al Consejo Nacional Electoral son asuntos de Estado. Y la maquinaria, la logística, el personal, los centros de votación. Si el CNE participa, es corresponsable de que eso funcione bien. Para que funcione bien, el Consejo recurre a las Fuerzas Armadas para que conjuntamente se diseñe un dispositivo de protección, seguridad, no solamente de instalaciones, sino también de personal y de los equipos involucrados. Y son las máquinas de votación que deberían ser, bueno, tienen que ser trasladadas y resguardadas por las Fuerzas Armadas. El Plan República es un plan que existe para las elecciones constitucionales. Eso no quiere decir que, por ejemplo, cuando hay inscripciones o cuando hay ferias que se utilizan las máquinas de votación para enseñar a la gente a votar, como es la boleta, y se le explica el protocolo y pedagógicamente cómo se vota, se explican en todo el país alrededor de 2.000 puntos de capacitación pedagógica. Y esa máquina es una máquina que es custodiada por las Fuerzas Armadas. Es decir, se instala el personal del Consejo Nacional Electoral, pero hay ahí un soldado que está resguardando la integridad de ese punto, de manera que nadie lo puede agredir, nadie lo puede tocar. Si alguien intenta dañar la máquina por alguna razón, a solicitud del personal del CNE, custodia eso. Eso es un procedimiento ordinario. Eso no quiere decir que es el Plan República actuando, sino que es la Fuerza Armada custodiando equipos que son del Estado venezolano. Pero lo usual, lo normal, y es un mandato que tiene que le da el CNE a las Fuerzas Armadas. Vicente Díaz con nosotros en el programa el día de hoy. Vicente, ya voy a pasar la página de la primaria, aunque esto que voy a mencionar tiene que ver con una aspiración de una parte muy importante de la oposición, pero tiene que ver también con aquel evento electoral presidencial del año 2024, y me refiero al voto en el exterior. Un voto que, por ejemplo, para una elección como la elección de presidente es constitucional. Ahora la pregunta es, ¿factible considerando, uno, que serían, de acuerdo a algunas cifras, 8 millones de migrantes, y de ellos una parte importante tendrían derecho a ese voto, por la edad, quiero decir, pero luego también depende del estatus migratorio? Ese voto en el exterior es tema y eso también tiene que analizarse y trabajarse. Sí, bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? El venezolano tiene derechos políticos estando en Venezuela o estando fuera de Venezuela, porque sigue siendo ciudadano de este país y por lo tanto tiene derechos políticos. La única forma que no tenga derecho político es que tenga una inhabilitación política, que no administrativa, que son las que hace la Contraloría General de la República y se confunden con las políticas. La inhabilitación política solamente puede ser en sentencia firme de un tribunal de la República. Pero si no está en esa condición, entonces todo el mundo tiene su derecho político activo, tiene el derecho a votar, ¿no? Y por lo tanto tienen que abrirse todos los mecanismos para que los ciudadanos puedan ejercer ese derecho. Ese derecho en Venezuela está constitucionalmente circunscrito a que se cumplan dos requisitos. Uno, mayoría de edad, de 18 años, sí. Y dos, inscripción en el registro electoral. La inscripción en el registro electoral es en este momento voluntaria. O sea, la gente se inscribe voluntariamente en el registro electoral. Nadie es obligado a inscribirse en el registro electoral. Y la actualización también. Es decir, si yo vivía en Machurucuto y ahora me mudé para Lima, en Perú, bueno, para el registro electoral, el CNE no sabe que tú te mudaste. Exacto. ¿No? Entonces tú sigues inscrito en Machurucuto. Claro. Bueno, tú tienes que ejercer una acción de presentarte para que te registren en Lima. Eso se hace a través de los consulados en este momento. El Consejo Nacional Electoral puede habilitar
puntos de inscripción que no necesariamente estén en la sede diplomática. Lo puede habilitar, tiene la competencia para hacerlo. Y yo le hago un llamado para que lo haga, porque antes cuando no había emigración en Venezuela, bueno, con el consulado era suficiente. Pero ahora que hubo una oleada gigantesca de migración, la gente saliendo del país por diversas razones, perfectamente justificadas para la persona que tomó esa decisión, bueno, sale y se lleva en su mochila, se lleva, bueno, sus enseres, pero también se lleva sus derechos. Entonces, para ejercerlo, tiene que inscribirse en el registro electoral. El Consejo tiene que facilitar esa inscripción, en primer lugar. En segundo lugar, creo que es indispensable que se haga un trabajo político, una operación política para que se deroguen artículos en la ley de procesos electorales que establecen como obligatorio que se pruebe algún nivel de residencia legal en el país donde se está. Porque tú no puedes condicionar el ejercicio del derecho político de un venezolano a que un tercer país, te emite un certificado de que tú estás legal ahí. Porque entonces estás creando un requisito constitucional que no existe. Y resulta que el requisito constitucional es que tú tengas tu cédula de identidad, más nada, y seas mayor de 18 años y estés inscrito en el registro electoral, no que estés inscrito en algún registro de otro país. Entonces es una modificación que hay que luchar para que se logre en la Asamblea Nacional una modificación de la ley. Pero eso existe, ojo, y es como se han hecho las elecciones, claro, en el pasado. Claro. Siempre se han hecho así, porque eso no se ha logrado modificar. Claro. Vicente Díaz con nosotros en el espacio. Vicente, puede haber alguna, vamos llegando al final, pero puede haber alguna, vistos los tres escenarios electorales, quiero decir, la posibilidad del apoyo del CNE en la primaria de la oposición este año, presidenciales 2024, el resto de los cargos 2025. ¿Puede haber alguna recomendación que sea transversal a todos? Algo que se le pueda decir al Ejecutivo, al gobierno, pero también a los líderes de oposición, al propio CNE y a nosotros los ciudadanos de cara a estos eventos que se vienen. Sí, aquí el tema es que las elecciones tienen que ser un momento para recomponer y reconstituir la paz política en Venezuela, que ha sido alterada, no por hechos de violencia, porque sí ha habido hechos de violencia y episodios durísimos de violencia, de muerte, de heridos, han habido denuncias de tortura, de detenciones ilegítimas, pero sobre todo porque esa confrontación política de mediana intensidad, ¿no? Como una especie de guerra no ni fría ni caliente, sino tibia no en el sentido de que sea una confrontación inocua, ¿no? Sino en el sentido de que no ha llegado al calor de una guerra civil como hubo en Colombia, pero tampoco es una situación en la cual no ha habido daños, ¿no? Efectivamente ha habido daños y ha habido víctimas. Entonces la oportunidad electoral es un excelente momento para reconstruir la paz política y la vida institucional y constitucional de Venezuela. Creo que el gobierno es el responsable principal de hacer esto, y también la oposición tiene una cuota de responsabilidad en lograr esto, y el CNE un papel fundamental. Eso se empezó a hacer con la constitución de este nuevo Consejo Nacional Electoral, que es un Consejo Nacional Electoral más sosegado, menos polémico, de alto nivel de representación de los diversos sectores, de alta cualificación política, institucional y técnica, y cuyas acciones han generado bastantes niveles de confianza, al punto de que ha venido la Unión Europea por primera vez desde el año 2006 a ser observador oficialmente convocado. Todos los partidos participaron, inclusive partidos como Voluntad Popular, cuyo líder máximo, que es Leopoldo López, llamó a no participar en las elecciones del 2021, sin embargo el partido participó y ganó una gobernación, que después se la quitaron por una maniobra del Tribunal Supremo de Justicia, pero permitió que en Barinas, estado natal de Chávez, ganara la oposición por primera vez. Es decir, aquí hay margen para avanzar políticamente todos los sectores, y hay una responsabilidad de Estado para que esas elecciones salgan bien, y una responsabilidad de los partidos, todos los candidatos, para que esas elecciones salgan bien. Y la forma de salir bien de esto
es que tengamos un comportamiento todos apegados a la Constitución, a lo que manda la Constitución. Por eso es que las elecciones tienen que ser competitivas. No puede ser una elección donde compite un candidato, como ha sido tradicional en Venezuela, un candidato contra el Estado venezolano. Sino que tiene que ser elecciones, bueno, mira, donde compitan candidatos, donde el candidato del PSUV compita contra el candidato de la oposición, que esperemos y ojalá que sea único. Y esta es una oportunidad, la elección primaria, para empezar a transitar por ese camino. Yo creo que lo más importante ahorita es que veamos esa elección como un hito para la recomposición de la vida nacional. Vicente, falta todo. Para terminar, ¿cuánto cuesta una elección? ¿Una elección primaria, una elección presidencial, una elección de carácter nacional? ¿Cuánto cuesta? Román, eso depende de la elección. La elección más sencilla y más barata que hay es la elección presidencial. ¿Y recuerda el monto? No. Para tener una referencia, ¿no? No recuerdo el monto, pero más o menos podrías calcular alrededor de, pero eso varía, pero te voy a decir una cifra grosso modo, alrededor de una cifra por elector, de un dólar por elector. Dólar por elector. Un poco más, poco menos. Okay. Registrado. Acuérdate que el Consejo tiene que montar una logística como si fuera a votar el 100% de los electores. Exacto. No importa si la abstención después dice que votaron el 80%. Claro, entiendo. Vicente, gracias por este tiempo, ¿eh? Bueno, saludos, Román, a ti y a todas las personas que nos escucharon. Feliz día, muy amable. Vicente Díaz fue rector del Consejo Nacional Electoral, fue miembro además del equipo negociador en Noruega, también perteneció al equipo de negociación de la oposición en República Dominicana. 7:34 minutos de la mañana. Música, Safe Ferries, Come on Eileen. Una oportunidad para empezar.